Hola, buenos días. Sean bienvenidos todos los presentes que nos acompañan al quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, así como a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. A continuación, es un gusto poder presentar al doctor Lenin Adolfo Zamorano Martínez, líder de inclusión y consejero emocional en el Tecnológico de Monterrey, y quien destaca entre su desarrollo profesional por ser consultor privado y tallerista en temas de solución de conflictos, prevención del suicidio, sexualidad, violencia, cultura de paz, vínculos éticos e inclusión, educación inclusiva, así como especialista en derechos humanos, género, disidencias sexogenéricas, estudios culturales de violencia y discriminación, emociones, discapacidad y terapia familiar sistémica. El doctor Lenin, de igual forma, es miembro de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación del COPRED. El doctor Lenin cuenta con una gran experiencia en áreas de la salud mental y en general respecto a las ciencias de la salud. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirla en este congreso con el webinar Más allá del arco iris. Hablemos de salud mental en poblaciones LGBT+. Doctor Lenin, el espacio es suyo. Hola, muy buenas tardes a todas, todes. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy traigo este tema que, que justo tiene que ver, está enfocado a las poblaciones LGBT. Sin embargo, me gustaría que a lo largo de la presentación pudiéramos pensarlo con una perspectiva interseccional y ahorita voy a enfatizar el por qué pensarlo desde este lugar, ¿no? Bien, ya me presentaron. Primero me gustaría hablar sobre aquellos factores estructurales que afectan a las poblaciones LGBTQ+, ¿no? Y vamos a ir escalando. Si bien es cierto que actúan de forma conjunta y en un entramado, los presento de esta forma para que pueda ser más visual y ver cómo estas situaciones de violencia son como un efecto bola de nieve, van creciendo cada vez más, ¿no? Empecemos por los prejuicios sexuales y de género como un factor estructural que va a afectar la vida de las personas LGBT. ¿Por qué? Porque a través de la naturalización de los roles de género es que se van a imponer estos deberes ser sobre hombres y mujeres, ¿no? Pensando en un binario en un primer momento, ¿no? Y desde ahí es cuando ya comenzamos con problemáticas, ¿no? Porque entonces se desdibuja la diversidad tanto de deseo, de las personas que pueden experimentar otras identidades de género, entre otras situaciones. Otro prejuicio sexual y de género tiene que ver con la heterosexualidad como un eje obligatorio para todas las personas, ¿no? Llegamos al mundo y se asume que todas las personas somos y seremos heterosexuales. Y es ahí cuando se obliga también a las personas LGBT muchas veces, en el caso de orientaciones sexuales disidentes, pues a este closet o a regresar incluso a ciertos momentos a un closet o estar teniendo que aclarar constantemente su identidad, ¿no? Y es por eso que es un factor estructural que juega en contra de digamos, de la salud mental de las personas LGBT. Algunos ejemplos de estos prejuicios y roles prejuicios sexuales y de género, ¿no? Ser bisexual es una etapa o estar confundida, confundido, confundide, ¿no? Se toma como la bisexualidad como esa etapa nada más de descubrimiento y entonces llega un momento en el que te definirás si te gustan los hombres, las mujeres o si eres gay, si eres heterosexual. Pero entonces en esta imposibilidad de ver más allá, ¿no? Otro ejemplo de prejuicios sexuales y de género es esta narrativa, ¿no? Constantemente de que hay mujeres biológicas. Pensándolo en el territorio de las mujeres trans, muchas veces se dice que no son mujeres biológicas y aquí pues toda persona es biológica, entonces no tendría sentido esta narrativa. Más adelante lo vamos a aclarar, pero me gustaría que quedara como un prejuicio sexual o de género para que lo tuviéramos ahí en un ejemplo. Eh, Otro prejuicio que tiene que ver con género son las mujeres son emocionales y los hombres son violentos, como generalizaciones que se van a asumir como una realidad única y entonces es el eje en el cual se van a pensar las mujeres, los hombres y cualquier identidad que esté en el medio, ¿no? Otro factor estructural que juega en contra de la salud mental de las personas LGBT son los discursos de odio, que van a ser estas expresiones que van a buscar menoscabar los derechos de las personas LGBT y que van a incitar a la violencia, ¿no? Algunos ejemplos son
Por ejemplo, cuando vamos a las redes sociales y ya están publicando sobre alguna nota que tenga que ver con alguna persona LGBT o la aparición de una persona LGBT en el cine, en las series, ¿no? Muchas veces se ve esta cuestión de, ay, esto es inclusión forzada, que a final de cuentas es un discurso que poco a poco va a incitar a estas cuestiones de deshumanizar, humillar e ir en contra de las personas LGBT. Otros ejemplos que hay de discursos de odios es que las personas LGBTQ+ deberían morir, muchas veces se expresa así en redes sociales. Si vemos a dos lesbianas besándose, hay que enseñarles a golpes y las mujeres trans no son mujeres reales, ¿no? Ahora hablemos sobre otro factor que juega en contra de las personas LGBT que se ha estudiado a lo largo del tiempo, que tiene que ver con el acoso escolar, ¿no? Si vemos aquí algunos datos, 7 países de América Latina, entre ellos México, han reportado que el 47% y el 80, entre el 47, perdón, y el 81% de los estudiantes LGBT+ se sienten inseguras, inseguros, insegures en sus entornos debido al acoso escolar, que parte de esta cuestión de los prejuicios contra las orientaciones sexuales disidentes o identidades de género disidentes. A nivel mundial se estima que alrededor de 45% de las juventudes LGBT han sido acosadas en en sus entornos educativos, lo que ya nos da un dato alarmante, porque esto también empieza a menoscabar o a ser una barrera que juegue en contra de los derechos humanos de las personas LGBT. Si hay acoso escolar, la persona va a querer desertar o ya no querer ir al centro educativo en algún momento y se le está violentando el derecho a la educación. Y recordemos que los derechos humanos son interdependientes, entonces es una escala que va afectando a otros derechos humanos. La discriminación la vamos a definir como este trato diferenciado e intencional hacia un grupo o personas por su condición de género, orientación sexual, entre otros ejes que se van atravesando. Lo vamos a enfocar a las personas LGBT y con APRETA ha dicho que el 92% ha sentido que ha tenido que ocultar su identidad sexual o de género ante la familia. Entonces vemos cómo el tema de la familia sigue siendo uno de los agentes socializadores donde todavía cuesta más trabajo hablar sobre las orientaciones sexuales o identidades de género disidentes. El 87% ha sufrido burlas en la escuela, nuevamente se vincula con el acoso escolar. El 53% ha escuchado comentarios negativos en el trabajo y el 76% evita mostrar afecto en las vías públicas o en espacios públicos, y esto principalmente por el miedo a ser atacados o atacadas. Entonces vamos viendo cómo no solamente es una cuestión aislada, sino que se va reproduciendo en distintos espacios, lo que hace una violencia sistemática y al final de cuentas una forma estructural de las relaciones sociales. Y esta forma relacional de los vínculos sociales es jerárquica, ¿no? Vamos viendo quiénes se van hacia arriba o al centro y quiénes están en las periferias o en la parte inferior. Sobre violencia, hay distintas formas de violencia que se han detectado en el trabajo con personas LGBT e institucionales, ¿no? Este trato a través de prejuicios, nuevamente, de tratos incluso de expresiones corporales como caras, como gestos que pueden incluso a las personas LGBT como hacer que ya no quieran ser atendidos, por ejemplo, en centros de salud o incluso ir a levantar actas cuando son violentados o violentadas físicas, ¿no? En la calle principalmente, en los centros educativos, escolares, en la casa, violencia verbal, económica. Esta violencia económica principalmente la viven juventudes LGBT. Muchas veces cuando se enteran papá, mamá, las familias quienes apoyan económicamente a las juventudes LGBT, ha llegado a reproducir narrativas de, pues si eres gay o si eres lesbiana o si eres trans, te vamos a quitar el apoyo económico que te damos aquí en la casa y entonces tú vas a buscarle cómo le vas a hacer. O incluso son expulsadas de sus hogares, ¿no? Violencia familiar y violencia simbólica. Finalmente tenemos los crímenes de odio y ahí se ha reportado en el Observatorio Nacional de Crímenes que entre el 2019 y 2024 ocurrieron 672 crímenes de odio. Los crímenes de odio son los asesinatos contra personas LGBT. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos viendo cómo en la escala de prejuicios, actitudes, discursos, prácticas, se va a llegar a la violencia y esto se materializa, a final de cuentas, en asesinatos, lo que ya habla de un panorama hostil contra las vivencias LGBT.
Aquí me gustaría preguntarles si hay oportunidad en el chat o en otros espacios, no sé cómo sea la dinámica aquí, pero me gustaría escucharles, leerles, si conocen otros prejuicios o discursos de odio que han escuchado contra personas LGBT. No sé si se puedan vaciar en el chat, los voy leyendo. ¿Cómo se ve? ¿Y hay uno? Ah, hay uno. ¿Está claro? Sí. Justo el tener que salir del closet en más de un espacio más de una vez. Muy bien. El rechazo a las identidades no binarias es un tema del que pocas veces se habla. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otros narrativas, discursos de odio han escuchado? Casos incluso pueden compartir brevemente. Aquí voy leyendo. La sexualización de las mujeres lesbianas, muy bien, es cierto, también eso es un tema que vamos a ir hablando, muy bien. La representación en televisión a modo de burlas, el rechazo de los hombres y mujeres bisexuales, muy bien, muy bien, muy bien. Voy leyendo, voy a proyectar rápidamente un video y ahorita reflexionamos en torno a él. Voy a dejar de compartir para poder ver la pantalla del video. Ayer hablé con el chico del departamento. Tenemos cita para el día de hoy. Sí, vi las fotos que me enviaste. Se ve súper amplio, ¿eh? Está bastante amplio. Espero que te guste. Me va a gustar, ya verás. Espero que sí, con eso que eres un poco especial. Bueno, pero lo valgo, ¿no? Son 3 recámaras. 3 recámaras. ¿Cuántos Así baños? es. 1, la cocina, ya sabes, lo típico. Más que suficiente, ¿no? ¿No te da una...? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Ah, ¿no te da emoción? ¿Vamos a estar juntos? Sí. Bueno, señor, si le gustó el departamento, lo único que necesito es que me entregue el formulario lleno para comenzar la investigación necesaria. Ah, y va a vivir aquí con su novia. Algo así. Viviré aquí con mi pareja. No me había comentado eso, señor. Creo que tendré que decírselo a la dueña. ¿Por qué no me deja su correo electrónico y yo le envío el formulario por internet? Pero usted me había dicho que ya no lo estaban ofreciendo. Sí, perdón. Olvidé que iba a venir un matrimonio hoy. Mire, no quiero ser grosero, pero sí me hacen el favor. Hola, hijo. Hola, ma, ¿cómo estás? estás? Bien, bien. Venga acá. Dame un abrazo. Hola, señora, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hijo, Hola. bienvenido. Eric, Señor, qué bueno que están acá. gracias. Pasen a la mesa. Por favor. Gracias. ¿Y cómo están? Bien, señor, todo muy bien, muchas gracias. Oye, finalmente se resolvió lo de tu tía. Pues sí, igual, señor, no hemos podido operarla. Nos hacen falta donadores. Hemos llevado muchos amigos, pero los han rechazado sin hacerles exámenes. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Pues... ¿por gays? Hijo, ¿me acompañas a la cocina, por favor? Claro, ma. A ver, Javier. Ya hemos hablado de esto antes, ¿no? ¿Por qué trajiste a Eric? ¿Ya vas a empezar? No. Sabes que eres bienvenido, pero oye, venir aquí a hablar de esas cosas. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que se Dem- calle? Él es mi pareja, mamá. ¿De enfermedades? Ya sé que es tu pareja. No tienes que estarlo repitiendo una y otra vez. Solamente estoy diciendo, oye, tu hermana no soporta esta situación, ¿sí lo sabes? Ella ni siquiera ha llegado. Ella va a llegar. ¿No me estás oyendo? Te estoy escuchando perfectamente. Ok. Entonces... ¿Quieres que me vaya? No quiero que te vayas. Simplemente,
¿Puedes entendernos un momento? ¿Entender qué? ¿Que ni siquiera con mi familia me puedo sentir tranquilo? ¿Por dónde vas? ¿Qué les parece si comemos tranquilos? Pues su mamá hizo costillas. Gracias. Gracias. Ay, pues salud por acabar este día, caray. Salud. Es que no sabes el día que tuvimos, ¿eh? Uy, una comida familiar de estas que se ponen medio raras. Y no Esa la chida. salvamos, ¿eh? Perdona a mi mamá. No, pues es la única que tienes. Pero su papá un tipazo, ¿eh? Me cae muy bien. Como que entiende muy bien el rollo y súper respetuoso. ¿Qué? La cuñada no tanto, pero ahí va. Ahí va. No estuvo, la verdad. ¿Qué me ves, puto? ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta mi amigo o qué? No les hagas caso. Ignóralos. No, voltea, puto. ¡Órale! Quiere ligarte, güey. Míralo, ya le ligaste, güey. Bueno, ya cálmate. ¿Qué? ¿Te vas a poner cabrón, pinche puto? Güey, vamos afuera. Bueno, bájele, cabrones. Órale, a chingar a su madre. Por favor, porque están incomodando, ¿ok? Órale, putos. ¿O qué? Bueno, ya párale, cabrones. Órale, puto. Si no te gusta, vete a la calle o a la cárcel. Muy machito, ¿no? A ver, Homofóbicos, escógele. ¡Ey, ustedes tres! Los que le van a llegar son ustedes. Ahorita mismo, antes de que yo les llame a la tía, se me van de mi bar. Pero ya. Órale, ¿qué me ves? A la chingada. Por eso los matan. Ábrete. Nos llevamos a la verga. Ábrete. Chaval de rajitos. Perdón, tenía el audio muteado. Les comentaba que este es un cortometraje que se llama Ser otro por un día, en donde se muestran distintas formas de violencias. Este es el caso de una pareja gay. Entonces, como vimos, ¿no? Hay distintas narrativas, distintas prácticas, distintas formas de violencia las que se van configurando en distintos espacios, ¿no? Y que al final de cuentas van afectando la salud mental de las personas LGBT. En ese sentido, voy a seguir compartiendo mi presentación. Para poder hablar cómo es que en distintos medios se ha publicado todo esto, ¿no? Que no solamente se queda en aquello que es las redes sociales, mensajes que nada más se ve, o comentarios que están en los posts, en las publicaciones, en los videos, ¿no? Sino que justo se traslada a nuestra vida social cotidiana y eso va provocando esta cuestión de violencia constantemente. Y toda esta información, toda esta violencia también constituye una forma simbólica de instaurar un miedo en la vivencia de las personas LGBT, porque nada más está constantemente el pensamiento de a ver cuándo te toca a ti como persona LGBT vivir esto, ¿no? Entonces vemos cómo se va constantemente reproduciendo en distintos espacios. Y hablemos ahora que la violencia no solamente es por ser LGBT, a veces se van a encontrar distintas ejes sociales que nos van a cruzar a las personas y que va configurando diferentes violencias muy particulares, ¿no? Entonces ya hablamos de personas LGBT que viven con alguna discapacidad, personas LGBT que son afrodescendientes, personas LGBT que están en situación de calle porque las corrieron de su hogar, personas LGBT adultas mayores, que ya poco se habla también de este tema, ¿no? De que las personas adultas mayores también tienen una vivencia del deseo de estar con sus parejas o tener una identidad LGBT. Personas LGBT que viven con VIH y personas LGBT migrantes, ¿no? Hablar de la migración de personas LGBT porque en sus países también hay constante homofobia, prácticas de violencia u otras formas de violencia que les obligan a desplazarse del lugar. Entonces, vemos cómo el panorama es más complejo que solamente hablar de una sola identidad y que se van cruzando en el camino distintos factores que van a complejizar la vivencia de ser LGBT.
Vamos a hablar sobre también las bases culturales, históricas y afectivas de las violencias que van a precarizar la salud mental de las personas LGBT. Y me gustaría empezar con los velos de la igualdad, que es una propuesta de Marcela Lagarde. Sin embargo, también se ha hablado de velos de igualdad, que pareciera que con estas cuestiones de representación en los medios ya estamos cubriendo una cuota sobre las experiencias LGBT. Sin embargo, el tener una representación no garantiza el acceso a los derechos de forma equitativa. Y como les decía, seguimos viendo estas cuestiones de violencia que nos lleva a los espejismos de la inclusión, ¿no? Pensar que entonces ya estamos siendo inclusivos y que por solo cubrir la cuota ya podemos tener acceso a estos derechos, ¿no? Y cuando hay muchas violencias desatendidas todavía y falta mucho todavía para llegar a este panorama de la inclusión, ¿no? La cisheteronormatividad, estas normativas de que todas las personas son cisgénero, de que todas las personas son heterosexuales, entonces las otras identidades, todo aquello que queda fuera de lo heterosexual y cisgénero, pues es objeto de violencia nada más. Cuestiones como el homonacionalismo, perdón, que son Jasbir Puar, una autora, habla sobre esto, que es que muchos países que son, vamos a llamarle, del primer mundo, tienen esta medallita de cumplir con los derechos de personas LGBT, pero, por ejemplo, cuando son personas LGBT migrantes, esta complejidad que les decía, no son protegidas legalmente porque hay leyes en contra de la migración o las personas migrantes muchas veces son expuestas a violencia. Entonces no se está cubriendo todo el panorama y solamente en la cuestión de hablar o de tener un discurso sobre el pro-LGBT muchas veces descuida otro tipo de violencias a las que están expuestas. El cruel optimismo, el estar vendiendo con la esperanza de que va a haber un futuro constantemente libre de violencia, ya nada más teniendo espacios propios para las personas LGBT, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de la vida cotidiana, como les decía, todavía hay muchos discursos y prejuicios que ir desmontando y eso es lo que no se ha atendido constantemente. En las cuestiones del passing, de tener que ocultar tu propia identidad, tu propio deseo, tu propia orientación, ¿no? Para poder ser leído como una persona más en el sistema sin que estés expuesto o expuesta a violencias. Lo que nos habla sobre la precarización y las formas que afectan la salud mental de las personas LGBT. Hizo un cuadro comparativo con distintos estudios, ¿no? Donde nos muestra que, por ejemplo, en el diagnóstico situacional de las personas LGBTQI+, en México, hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí se destaca sobre la alta prevalencia de depresión, ideaciones suicida, abuso de sustancias, ¿no? Entonces vemos cómo se empieza a correlacionar las cuestiones de discriminación y violencia con el consumo problemático o el abuso de sustancias, principalmente legales, vamos a ponerles así, y después están las sustancias psicoactivas ilegales, ¿no? Vamos a ponerlo en ese panorama. La violencia sutil y explícita asociada con la orientación sexual. Hay otros estudios que destacan que hay presencia de homofobia internalizada, esta forma de negarse o de incluso autoviolentarse debido a su orientación sexual, ¿no? Que se asocia con la discriminación, que también se vincula con síntomas depresivos y consumo de alcohol en hombres gays. La homofobia internalizada también como esta cuestión de un autorrechazo, vamos a llamarlo así, que también está afectando a la salud de las personas LGBT. Hay distintos estudios que van a hablar sobre la violencia que viven las personas trans. También va a haber sobre cómo la masculinidad hegemónica influye en la salud mental de hombres gays, estos modelos de deber ser hombre, cómo están afectando también la vida de los hombres gays, y la necesidad de enfoques de salud integrales que estén adaptados a las personas LGBT en general. Estos son algunos estudios, todavía faltan más, ¿no? Y faltarían todavía muchos más estudios que se hagan estudios con personas o identidades no binarias, como lo ponían en un momento, con personas bisexuales que se pongan al centro, entre otras identidades que van emergiendo, ¿no? Personas asexuales, por ejemplo, tenemos que hablar sobre estas cuestiones de cómo se están viendo afectadas o afectadas bajo estos mandatos normativos que hemos visto constantemente en esta plática. Un enfoque de políticas públicas que nos permita tener estos pequeños pasos hacia la protección de la salud mental en personas, ¿no? Por ejemplo, hay un plan sectorial de salud mental y adicciones que se está
tratando, se están haciendo esfuerzos por incluir una perspectiva de las personas LGBT, la atención prioritaria a personas LGBT en cuanto al campo de la salud mental, estas cuestiones de garantizar un trato respetuoso y libre de discriminación en los centros de salud y educativos y de salud, principalmente nuevamente, y la prohibición de las terapias de conversión o las mal llamadas terapias de conversión, que en realidad son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Que ya empieza a ser regulada federalmente y hay una promoción de terapias afirmativas donde haya una apertura a estas identidades. Otra problemática que destaca y que me gustaría poner al centro también es la problemática del chemsex, ¿no? Que es el consumo de drogas y en vínculo con la cuestión, la vivencia sexual o erótica, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay el consumo intencional de estas drogas como metanfetaminas, principalmente el cristal, ¿no? Mefedrona o durante los encuentros sexuales. Y su objetivo es, en un primer momento, es para a esta cuestión de aumentar el placer, prolongar sensaciones y reducir inhibiciones. Sin embargo, estudios desde una perspectiva más crítica y social se han encontrado factores que están vinculados incluso con la misma violencia y discriminación que viven las personas, y también han destacado sobre los riesgos, ¿no? del chemsex, porque al final de cuentas conduce hacia un consumo problemático de sustancias, principalmente, como decía, el cristal. Por ejemplo, hablamos de estudios recientes muestran que 1 de cada 5 hombres gays o bisexuales ha participado en chemsex en algún momento. El 63% de hombres gays encuestados reportó consumir sustancias durante sus relaciones sexuales con frecuencia o siempre aquí en México. Han hecho vínculos con el mayor riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual y del VIH, ¿no? También se ha hablado sobre emergencias médicas que tienen que ver con la sobredosis, convulsiones o interacciones peligrosas entre otras drogas. Se hace no solamente el uso del cristal, sino se consumen con otras drogas, y lo hemos visto con fentanilo. También se han hecho esas combinaciones que son peligrosas para la salud. Y bueno, en efectos de salud mental con evidencia de mayor ansiedad, ¿no? Depresión e incluso intentos de suicidio. Por eso es que ha sido una problemática que no está tan visibilizada y que debería trabajarse un poco más, y que de hecho los estudios, la mayoría están enfocados en hombres gays y bisexuales, lo que valdría la pena explorar en otras identidades, porque no son las únicas que están expuestas a este tipo de situaciones que son un problema de salud pública y social, ¿no? Como dice, no se trata solamente de drogas y sexo, también las investigaciones recientes muestran que muchas personas que han participado en este estudio recurren al chemsex para afrontar ansiedad social o sexual, la inseguridad corporal, la búsqueda de pertenencia y aceptación en espacios comunitarios, y también el estrés derivado de discriminación y estigmas por orientación sexual. Ahora, imagínense la problemática de vincular el estigma, uno, por la sexualidad, y la otro, el estigma por el consumo de sustancias, lo que lleva a una problemática más grande, que es que las personas puedan acudir a tiempo para que se puedan tratar estas problemáticas de salud, ¿no? Entonces, el estigma en los centros de salud, el estigma en la sociedad, hace que pocas veces puedan pedir ayuda a tiempo. Algunas recomendaciones que se pueden hacer para poder accionar a favor de la salud mental de las personas LGBT es adoptar principios éticos que tengan relación con el reconocer que no hay nada que curar, que esto es de una guía que la voy a exponer más adelante. Las orientaciones sexuales e identidades no son enfermedades ni son trastornos, ¿no? Son experiencias, son identidades como tal. Priorizar el enfoque de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación. Nada debe de estar por encima de los derechos humanos. Reglas, normativas, protocolos institucionales, nada puede estar por encima de los derechos humanos. Y adoptar esta postura de cero tolerancia a los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, específicamente en el campo de la salud. Para profesionales de la salud mental se recomienda mucho evitar reproducir prejuicios y prácticas discriminatorias en consulta. Especializarse en este tipo de conducta. No es la misma atención que va a recibir una mujer trans, a un hombre trans, a un hombre gay, a una mujer lesbiana. Tenemos que capacitarnos constantemente en
de cómo abordar en el campo de la salud a las personas LGBT. Se recomienda muchas veces aplicar terapias de afirmación y acompañamiento que fortalezcan la autoestima, la resiliencia, flexibilidad psicológica y la integración social de las personas LGBT. Trabajar con las familias constantemente para tener estas conductas de aceptación y así reducir la probabilidad de depresión, de suicidios y consumo de sustancias problemáticos. Capacitarse con códigos de ética y normativas vigentes. Para profesionales, perdón, aquí es del campo educativo, nada más que me equivoqué, que es modificar reglamentos internos para prohibir explícitamente, la discriminación y la violencia, incluir en planes de estudio y programas educativos contenidos sobre la diversidad sexual e incluso se recomienda muchas veces que busquemos en las asignaturas incluir trabajos de autoría de personas LGBT, ¿no? Que estén visibles en la producción del conocimiento y de la educación. Implementar protocolos de atención en casos de violencia, acoso y discriminación a personas LGBT, fomentar estos espacios de participación estudiantil donde las necesidades de las personas LGBT sean escuchadas, crear programas permanentes de capacitación y sensibilización para todos los niveles, ¿no? El profesorado, personal administrativo y estudiantado, y también difundir información sobre recursos de apoyo, líneas de ayuda y organizaciones aliadas. Funciona mucho también para poder crear una red de apoyo más sólida. En cuanto al marco legal y político, tomar como referencia la Constitución mexicana, Ley General de la Educación, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y el Código Penal Federal. Promover esta armonización con instrumentos internacionales como los principios de Yogyakarta, que habla sobre identidades de género y orientaciones sexuales, y las resoluciones de la ONU sobre la prohibición de los ecocidios. Acciones de prevención y cultura institucional, ¿no? Establecer estas campañas de visibilización y normalización de la diversidad sexual y de género, generar alianzas con organizaciones civiles, pueden hacer ferias informativas, ¿no? Se puede hacer también eso, o incluso traer como trípticos, volante constantemente para poder sensibilizar sobre esta situación, cursos, monitorear y evaluar estas políticas, estas implementaciones constantemente para que no haya ningún acto de discriminación o violencia. Algunos textos que les traigo sobre la mesa pueden ser de estas asociaciones, ¿no? Que es una Universidades Libres de Género y Violencia, de Género, Violencia y Discriminación, la guía Nada que Curar, que está dirigida a profesionales de la salud, y también algunas organizaciones sugeridas que se pueden aproximar, ¿no? Fundación Arcoíris, Casa del Azar, Fundación Mexicana contra la Lucha para la lucha contra el SIDA, perdón, que es Fundacida, Cuenta Conmigo, Casa Frida, que es un refugio de personas LGBT para aquellas personas que no tienen un hogar. Y me gustaría escucharles a ustedes con alguna propuesta que tengan, que se llevan de esto que acabamos de ver, qué reflexiones, qué compromisos se llevan como personas, como profesionales en cuanto al campo de la salud mental de las personas LGBT. Les voy leyendo en el apartado del chat. ¿Qué compromisos podemos implementar incluso en los espacios en los que nos movemos constantemente? Lo que pueden, bueno, voy cerrando, ¿no? Si hay alguna pregunta, duda, participación, con todo gusto también estoy ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento abrimos el espacio para las preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, ya sea en el chat aquí en Zoom o en el chat de YouTube, igual pueden realizar las preguntas y aquí las estaremos leyendo, por favor.
Aquí van algunos comentarios, ¿no? Sobre agradecer este tipo de espacios, ya que hace falta mucha información, incluso en la misma población LGBT. Sí, justo, muy pocas veces también las personas LGBT conocen este tipo de problemáticas que hay dentro de la misma población, ¿no? O incluso a los tipos de violencia que han sido, eh, pues sí, orillados, orilladas, ¿no? O expuestos, expuestas a lo largo de la historia y que muchas veces se naturalizan, ¿no? La importancia de conocer más sobre su entorno, de igual forma el hecho de consumir sustancias, ¿no? Hablar también, por ejemplo, sobre reducción de daños en cuestiones de consumo de sustancias, de cómo podemos apoyar a personas LGBT que están en consumo problemático de sustancias, porque también investigaciones poco a poco se están visibilizando más sobre estrategias de cómo acompañar en esta situación, ¿no? Que no es lo mismo, no detonan por las mismas experiencias. Un usuario por acá nos pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de salud mental en adultos mayores que vivieron en un entorno más homofóbico? Sí, muchas veces hay pocas investigaciones todavía en el campo de adultos, personas adultas mayores, pero ¿cuáles serían algunos efectos? Muchas veces se vive esta cuestión de la heterosexualidad obligatoria a lo largo de su vida y que se relaciona con altos índices de depresión, ¿no? De aislamiento social y que incluso poco se ha hablado también del suicidio de personas LGBT adultas mayores, ¿no? Al llegar a esta etapa es como ya no hay esperanza, ya no hay amor, ya no puedo conseguir una pareja, estoy solo, sola, y es cuando llegan estas problemáticas de salud mental. Muchas gracias por la pregunta. No sé si la contesté, pero ahí veo otra participación, creo. Eh, ¿Cree que si existieran más espacios designados a la comunidad LGBT se crearía un ambiente de mayor exclusión o aportaría algo positivo a la convivencia diaria? La idea principal de la inclusión es que no se hagan como está apartado, ¿no? Muchas veces, pero como todavía falta mucho para tener como prácticas realmente inclusivas que desmonten prejuicios y estigmas, el hecho de que haya espacios seguros para personas LGBT propicia que haya menores riesgos en cuanto al campo de la salud mental, ¿no? Entonces, lo propondría desde este lugar, ¿no? Mientras existen nuestras prácticas inclusivas reales, pues creo que sí es un factor que pueda ayudar a prevenir riesgos. No sé si hay otra pregunta, otra participación. Otro usuario por acá nos pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a visibilizar en entornos escolares el acoso escolar por identidad sexual? ¿Cómo ayudaría a visibilizar muchas prácticas que se adoptan en entornos educativos? Es incluir en la malla curricular o en las cuestiones curriculares, hablar sobre estos temas, ¿no? Que sea como un eje transversal a lo largo de su vida académica. Otra es que haya programas como que sean de testigos activos, ¿no? Que si presencian estas situaciones de violencia lo puedan reportar de manera anónima para poder crear una comunidad más segura. Y otras situaciones que incluso se puedan adoptar en espacios es incluir figuras que acompañen desde la inclusión, ya sea psicólogos, psicólogas, ¿no? Personas que estén constantemente en este trabajo. Al mismo tiempo, que se haga como un protocolo de recomendaciones de cómo abordar o dar la bienvenida, por ejemplo, que es donde comienza todo, dar la bienvenida a nuestros cursos, clases a las personas LGBT, cómo abordar los pronombres en el aula, ¿no? Cómo incluso aproximarse a personas trans en el aula para que pueda haber un ambiente más seguro e inclusivo. También se ha destacado como cuestiones de grupos estudiantiles que puedan tener que puedan formarse por parte del estudiantado para tener reflexiones o espacios de convivencia, entre otras que se pueden ir conjugando, ¿no? Pero yo creo que serían las principales.
Aquí otro usuario nos pregunta, ¿tiene alguna otra recomendación de algún libro que pueda ayudar en la consulta terapéutica para personas LGBTIQ+? Perdón, otra vez la pregunta. Ah, sí. ¿Tiene alguna otra recomendación de algún libro que pueda ayudar en la consulta terapéutica para personas LGBTIQ+? Sí, hay un libro que el autor, bueno, el coordinador es el doctor Mario Fausto Gómez Lamont. Pocas veces se habla sobre el abordaje desde esta perspectiva en la terapia, por ejemplo, sistémica. Entonces, él tiene, nuevamente se llama Mario Fausto Gómez Lamont. Él tiene un libro sobre cómo abordar con casos, ¿no? Con exposición de casos de cómo abordar en la clínica esta cuestión de personas LGBT. Creo que es un referente muy grande aquí sobre la terapia para poder abordar personas LGBT. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿Cómo podemos identificar y cuestionar nuestros propios prejuicios y estereotipos homofóbicos? Es una gran pregunta porque estos se instauran como de forma muy naturalizada. Sin embargo, yo creo que el trabajo no está nada más en estar como en esta constante miedo a la observación de reproducir estos prejuicios, ¿no? Más bien yo creo que tiene que ver con la restauración de cómo cuál es mi compromiso por evitar reproducirlos. Porque se instauran de forma natural que llegamos a reproducirlos, aún así se hace LGBT muchas veces, ¿no? Llegas a reproducirlos de forma, vamos a llamarla inconsciente. Entonces, el chiste está en que si ya detectaste que eso que dijiste, que pensaste o que hiciste cae en alguna cuestión de prejuicio sexual o de género, trabajar sobre ese mismo prejuicio, ¿no? Ya lo tengo identificado, ¿cómo puedo empezar a desmontar? Hay mucho acceso a la información actualmente, ¿no? Podemos tener cursos, podemos ver programas, podcasts que hablan sobre estos temas que están especializados y esa es una forma de incorporarlo en nuestro día a día de forma más amigable, por así decirlo, ¿no? Para que podamos seguir identificando. Otro que les recomiendo es que no nos sintamos así con la mayor culpa, ¿no? Porque les digo nuevamente, son cuestiones sociales que se naturalizan, pero lo que sí es que vayamos como haciéndonos más conscientes y responsables sobre esto que reproducimos. Muchas gracias, doctor. Y ahora sí, para finalizar, Alejandra Márquez González, bueno, según yo es una pregunta, si hay clínicas que atienden estas necesidades dentro de la salud mental. Específicamente, clínicas que aborden la salud mental, no. Ese sería un reto todavía. Hay atenciones, por ejemplo, que hay clínicas que sí atienden a personas trans, pero tiene que ver más con la salud física, por así decirlo. Muy pocas están especializadas en el campo de la salud mental, que ahí es un gran reto, ¿no? Que haya estos espacios. Entonces, estos espacios, estas fundaciones, por ejemplo, Fundacida, también tiene muchos cursos, muchas consejerías especializadas en personas LGBT que puedan acompañar en cuestiones emocionales o brindar contención. Entonces, el hecho de ver estas organizaciones e indagar un poco más sobre sus contenidos, creo que nos puede dar pauta para ver si hay atención a la salud mental de personas LGBT. Pero, qué buena pregunta, porque sería un reto importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Quiere comentar algo más antes de terminar? Agradecerle su tiempo y su apertura para escuchar, aprender y estar en conjunto. Muchas gracias, doctor. De verdad que fue una plática muy amena y le agradecemos muchísimo por lo que nos comentó y por toda la información que nos brindó. Y pues a continuación, ahora sí ya para finalizar, realizaremos la entrega de un reconocimiento por su excelente participación. Voy a compartir mi pantalla y ¿la ve? Sí. Ah, no. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Ah, ok. Eh, 2 segundos. Ya. Eh, Fundación Preven AC, Cuidando y Pensando en tu Salud, y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, otorgan la presente constancia al doctor Lenin Adolfo Zamorano Martínez por su participación como ponente webinar Más allá del arco iris. Hablemos de salud mental en poblaciones LGBT+.
llevada a cabo en el quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, llevada a cabo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2025, con un valor de 1 hora a crédito y 6 puntos curriculares al impartir educación continua. Le agradecemos mucho, doctor, por su participación y les recordamos a los participantes pasar al siguiente link para poder dar finalización a este congreso en la clausura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Gracias, tengan hasta buena luego. tarde. Igualmente, hasta luego. Buena tarde.